Hola, la canción que les traigo hoy es una cosa de locos. Polenta, recontra polenta, tiene un punch que no se puede creer. Y si ustedes no se quedan a verla, se la pierden porque yo la pienso pasar igual. Bien, bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones inolvidables, esas canciones que nos quedan en la cabeza y que el Criticón se encarga de buscarle el punto por qué son tan buenas. Mi nombre es Lope, soy músico, cantante y productor musical. Y en el día de hoy les traigo a una hermosura con una polenta de locos. Me estoy refiriendo a Jennifer Jessica Martínez Fernández, que nació en Córdoba, Andalucía, el 13 de octubre de 1985 y es una cantante española conocida como India Martínez. En 2001, fruto de su participación en un certamen de tarantos y tarantas y en el primer certamen de flamenco Entre Quejíos y Pitas, celebrado en San José, Almería, obtiene el premio a la mejor actuación y el premio especial del público. El 25 de octubre de 2016 lanzó Palmeras, su octavo álbum de estudio, con el primer single de difusión llamado La Gitana. Les recomiendo poner pausa si quieren seguir leyendo, que está muy interesante la biografía de la India. Y para aquellas personas que realmente les gusta mucho India, si se suscriben, nosotros nos vamos a enterar cuánto gusta la gente de ella para poder seguir analizando canciones de ella. Bien, el tema de hoy se llama La Gitana. ¡Ja! Les aseguro que es una cosa de locos. Pónganse auriculares porque realmente este tema tiene una grabación y una intensidad que sin auriculares no la van a percibir. Así que cuando el maestro lo disponga, vamos con la música. Que te tengo que pedir permiso, no. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo para tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Ten cuidado con lo que diga, cuidado. Esas voces. Que a mí nada se me olvida. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala. Escuchen las guitarras abiertas. Por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Me sale la gitana. Esto es porque dice que me quiere, luego me maldice, dice que cosa que se contradice, dice, pero yo no dejo que me pise. Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillado. Y lo que te falta de ética, me sobra genética, me sale la gitana. Me sale la gitana. Con lo que diga, porque a mí nada se me olvida. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra, que tú no me conoces por la mala. Así. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Ay, mira, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo
me sale la gitana. Qué tremenda esta mujer, qué tremenda que es cantando. Y es realmente de lo que quiero hablar hoy, de la energía visceral que tiene la India Martínez cantando, porque ella trae la tierra, la esencia del cantejondo, y en esta canción que la estuve escuchando mucho para analizar cómo la estaban realizando. Si bien tiene la esencia del cantejondo, está muy inteligentemente armada, porque las dos guitarras que están sonando no están haciendo el toque flamenco. Están tirando acordes muy puros y haciendo un rasguido tipo pop. Porque entiendo que lo que quieren es ablandar en el buen sentido, o sea, no mostrar la tierra pura del flamenco para ingresar en un mercado más pop. Y me parece que lo han logrado totalmente, porque en lugar de estar tocando el rasgueo flamenco de los guitarristas, están haciendo un acompañamiento tranquilo y el tema lo está sosteniendo el cajón, que toca el cajonero atrás, y la India, que es divinísima tocando el cajón, porque realmente tiene un toque excepcional. Es una mujer que lo toca bárbaro. De la voz ni hablar, porque los portamentos que tiene ella cantando, la voz sensual, cuando hace la media voz, y cuando va arriba dice, cuando no vea, que aprieta, y con esa voz así incisiva y con un timbre que te atraviesa el corazón, es algo increíble esta mujer lo que hace con su canto. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que quiero destacar como elemento que me atrajo mucho, miren, es una cosa muy simple, es el coro de las dos mujeres que están haciendo el coro, que mencionan una palabra y no la están diciendo con afinación, es hablado. Yo se lo mencioné en ese momento, escúchenlo, cuando yo dije escuchen las voces, está hablado. Y bueno, se genera como una especie de desafinación, pero desafinación de expresión. En lugar de cantar con una melodía, lo dicen hablado. Y el hablado tiene una nota, pero no es la nota de la canción. Es hermoso. La banda, o sea, el grupo que los acompañan, hermoso. El cajonero es un capo total. Y los violeros hacen lo suyo, que me gustó mucho porque tranquilizan el flamenco que sostiene la India con una garra inusitada. Me apasiona este tema, ¿eh? Escúchenlo porque realmente van a tener en cuenta. Yo les marqué las guitarras abiertas, escúchenla bien las guitarras abiertas, están muy claras y están fabulosas, realmente me encanta. Y el cajón es una de las cosas que le quería comentar, por eso yo estuve tocando de forma atrevida el cajón, porque siempre me pongo a tocar los instrumentos, por lo menos en algunos que los manejo, porque el cajón, que uno dice, ¿el cajón estuvo desde siempre en el flamenco? No, y les paso a decir que si yo les hago a ustedes una consulta a ver si saben desde cuándo está el cajón en el flamenco, estoy seguro que la mayoría no va a saber, porque el cajón flamenco está desde el año 1977. Tiene apenas 45 añitos, no más que eso. Y parece que fuese de toda la vida, porque como el flamenco se ha impuesto tanto en estos últimos años, es como que siempre estuvo, no estuvo. ¿Y cómo se incorporó? Eso es lo interesante. En una gira que hizo Paco de Lucía a Perú, su percusionista Rubén Dantas, un percusionista brasilero que tocó en la carrera de Paco, tocó Añares, viaja con él a Perú y ven los peruanos que tocaban el cajón peruano. Que el cajón peruano es un cajón, es como si fuera un cubo, pero bueno, es un poquito más alto. Entonces, el cajón peruano tiene un sonido seco. ¿Qué pasa? Cuando lo vio eso, se enloqueció Rubén Danta. Dijo, lo quiero yo, quiero tocar esto. Se llevan el cajón para España y ahí empieza la modificación. El cajón flamenco tiene unas tiras de metal adentro, que es lo que hace ese sonido así brillante, porque el sonido peruano es más seco. En cambio, este sonido agudo, eso lo da el filamento de metal que tiene pegado en la tapa y que lo hace vibrar y suena así. Y bueno, los graves son estos,
Bueno, eso es el cajón. Y realmente a mí me apasiona tocarlo. Y cuanto más lo toco, me pueden quedar los dedos hecho un racimo de dolor. Pero no importa, porque es un placer escuchar y tocar en grupo con los cajones. ¡Oh! Porque aparte el cajón se toca en muchos otros ritmos, en muchos otros estilos. Pero bueno, el cajón flamenco, en el flamenco, hoy día reemplazó, entre comillas, ¿no?, lo que antes se usaba entre el taconeo de los bailadores, las palmas. Bueno, se sigue utilizando eso, pero el cajón empezó a formar parte de la esencia rítmica del flamenco. Y hay unos cajoneros que realmente son especialistas increíbles del cajón en España. Los mejores del mundo. ¿Cómo hacen? No sé. Pero realmente hacen maravillas con las manos y con el ritmo y con el repique. Me vuelvo loco. Los vivo estudiando, los vivo viendo para tratar de sacar y practicar mucho, porque hay que practicar mucho, mucho que practicar. Bueno, es una maravilla. Así que si les gustaron los datos que le he pasado, den un like, suscríbanse al canal, denle a la campanita que les va a avisar nuevas canciones que nosotros analicemos. Y en la descripción les dejamos el link de este tema que lo van a disfrutar a rabiar, porque es algo genial, y la letra para que la puedan cantar con la India, que realmente es una maravilla esta mujer, una maravilla. Les mando un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Chao.